Situación política compleja en el oficialismo que vamos a conversar con el diputado del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Diputado, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Partamos en primer lugar con un tema de actualidad. Hace pocos minutos el Senado ha aprobado el reajuste para los empleados públicos con un 3,2%. Esto vuelve ahora a la Cámara. ¿Usted va a aprobar ese guarismo del 3,2%? Los argumentos que dimos para no aprobar en el primer trámite en la Cámara, que fue hecho en la Comisión de Hacienda, son los mismos que no se han modificado y por consiguiente tengo la convicción que en mi bancada, así como creo que la mayoría de quienes rechazamos ese guarismo, vamos a mantener la posición de rechazo porque implica que han pasado horas, han habido muchos argumentos en todas las partes y no hay una modificación que dé la señal que se quiere recoger los argumentos de los trabajadores públicos. Así es que pienso que vamos a ir a comisión mixta. Diputado, ¿han hablado esto con los ministros correspondientes? ¿Los han escuchado o no? ¿Y por qué, además, cree usted, si es que no lo han escuchado, no lo han hecho? Porque el argumento que se ha oído hasta ahora es el problema de los tiempos estrechos, las finanzas públicas, y los trabajadores dicen que por qué ellos tienen que asumir el costo siempre de una situación compleja. ¿Qué le dicen a usted en el gobierno? Le digo lo siguiente, no hemos representado a través del diputado Núñez, él ha hecho las exposiciones del caso, ha entregado las argumentaciones y nosotros coincidimos con el argumento de los trabajadores que en momentos difíciles no corresponde que haya una señal que un solo sector y particularmente los trabajadores sean los que resuelvan el costo de esta situación más estrecha desde el punto de vista económico. Hay otras medidas que también hemos planteado, como hablar derechamente de un debate en que se bajen los ingresos más altos que tienen los funcionarios de Estado, donde incluyo, digamos, a los parlamentarios, y con eso hacer una política de redistribución que desde esa perspectiva, si los esfuerzos son de todos, sin ninguna duda que habrá mejor comprensión y más empatía con los trabajadores. Usted entenderá que un 3,2% para un ingreso de 500.000 pesos es muy distinto ese mismo 3,2% a un ingreso de 5 millones de pesos. Entonces, y esos son guarismos que existen en los ingresos y si es que no existen ingresos todavía mucho más altos. Diputado, en otro tema, había anunciado el vocero de gobierno anoche que venía un ajuste de los equipos de gobierno. Hoy solamente se anunciaron cambios a nivel de subsecretarías y de jefes de servicio. ¿Basta con eso o usted espera que haya un cambio de gabinete que toque al comité político en las próximas horas? Yo escuché muy bien a la presidenta Michelle Bachelet, que ella tendría una sensibilidad de escuchar lo que ocurrió el día domingo y de ver, digamos, cuáles son las responsabilidades que en cada espacio tiene la nueva mayoría. Un espacio es el gobierno, por cierto, otros son los partidos políticos, cuestión que estuvimos conversando en términos autocríticos largamente en la noche de ayer. Otros son los espacios en el mundo de la representación de los consejeros regionales, etc. Y en este caso, la presidenta ha comunicado ya el cambio de subsecretario, pero no se ha dicho que el recambio de quienes tienen las tareas más importantes a nivel de gobierno, y en este caso son los ministros también, haya concluido. Entonces yo tengo la sana expectativa que en una tarea que es propia de la presidenta, que es una competencia absoluta de ella, va a estar presente los ajustes que aconsejen el poder caminar desde estos espacios que he nombrado como nueva mayoría en la perspectiva de que la ciudadanía recoja los avances del gobierno de la presidenta Bachelet, acoja y empatice con quienes estamos en tareas distintas. Y en concreto, ¿eso debería implicar cambiar o modificar el comité político? Voy a ser preciso y claro. Primero, es una competencia absoluta de la presidenta, no seré yo quien indique qué cambio, quién salga y quién entre, pero es evidente que en la relación que hay con los partidos políticos juega un papel relevante el llamado Comité de Ministros Políticos. Y por lo tanto, ¿ese Comité de Ministros no está haciendo correctamente su trabajo en la relación con los partidos? Yo creo que mirarlo desde el punto de vista unilateral, porque también nos preguntamos anoche hasta dónde los partidos estamos haciendo bien también nuestro trabajo. Hay cosas que tienen que ver con el resultado electoral y no tiene nada que ver con el gobierno. No fue el gobierno el que impuso que hubieran dos candidatos del mismo sector en Punta Arenas, por ejemplo, o en La Reina, etcétera, etcétera. Entonces,
no quisiera que se entendiera que mi mirada no tiene examen autocrítico y que lo reduzco a un tema unilateral solo de parte del gobierno. Pero a la inversa, aquí hay una relación que sinergia, digamos, entre las tareas de cada uno y habrá que examinar por qué ha habido, digamos, situaciones que no son precisamente de construcción, de potenciación de lo que es la tarea de la presidenta, y en eso tienen papel que jugar también los ministros. Diputado, en otro tema, ¿qué le parece la actitud de la democracia cristiana de suspender la interlocución con el gobierno? ¿Qué pasa con la lealtad que los partidos deben tener con la coalición a la cual apoyan, con la administración a la cual apoyan? A ver, yo creo que a mí me gusta hablar más que de lealtad, de coincidencias. La lealtad suena como a un seguidismo que sea ciego. Sin embargo, tenemos responsabilidades a propósito de haber construido coincidencias, cuestiones macro, que nos obligan, más allá de la legitimidad que tenga un ángulo en el juicio crítico frente a un tema, a una persona o a más de un tema. Desde esa perspectiva, creo que la reunión fue contribuyente en la noche de ayer, en que todos los partidos, incluyendo el Partido Demócrata Cristiano, coincidimos que este es un proyecto común, que hay que asumirlo en forma común, y que, por cierto, digamos, las posiciones de quebrar el intercambio no resuelven el intercambio. Eso no quita derecho, digamos, a tener un juicio crítico. Entonces, la pregunta, si es que yo tuviera que hablar de un partido, hablaría del mío, y el Partido Comunista no se ha planteado un quiebre de las relaciones, un congelamiento, un distanciamiento, y no por ello no tiene juicio crítico frente a muchas cosas. Diputado, ¿qué lecciones saca el Partido Comunista de lo que pasó, por ejemplo, en Valparaíso, donde un candidato apoyado por fuerzas de izquierda, no por el PC, ganó ampliamente la elección? O lo que ocurrió en Pedro Aguirre Cerda, donde una alcaldesa emblemática del Partido Comunista fue derrotado también por un dirigente que iba como independiente y que le ganó. ¿Se está alejando el Partido Comunista de las fuerzas sociales de izquierda al estar dentro de la nueva mayoría? Mira, yo creo que el Partido Comunista, y pienso que todos los partidos de la nueva mayoría, pero la pregunta es, el Partido Comunista debe, a propósito de un dato de realidad, esta no es una encuesta, esta es la medición, la única que se puede hacer, de opiniones, de corrientes de opiniones en la ciudadanía frente a un proyecto y a cada partido. Y eso obliga a hacer un examen muy autocrítico, donde, en mi opinión, se relativizó, se debilitó la exigencia absoluta que se tiene para, sobre la base de recabar adhesión ciudadana, ir a conversar con la gente, ir a entregarle argumentos, ir a escuchar a esa gente hasta el cansancio, porque tienen derecho a esperar de quienes lo representan de esa conducta. Yo podría mostrar la experiencia que me llena de satisfacción, como es el triunfo de Marcos López en Copiapó, o de Isaías Zavala en Diego Almagro, para nombrar, digamos, y otras comunas de nuestra región de Atacama, donde el método de la conversación nunca fue terminal, nunca se agotó, nunca dijimos se acabó el tiempo de la conversación. Ahí vamos a tener que ver por qué, en primer lugar, desde la tarea y el ejercicio de la tarea alcaldicia, no tuvimos, digamos, esa genialidad de saber conversar y convencer. Claro, hay temas que tiene que revisar la nueva mayoría para todos los partidos, donde se incluye el mío, hasta dónde cumplimos los acuerdos que de mutuo resolvimos los máximos dirigentes de la nueva mayoría. Ese es un examen que está pendiente, pero eso no va a esconder la autoexigencia, el juicio de examen y sacar enseñanzas de esta experiencia, como por ejemplo la experiencia en Valparaíso, donde claro, uno manifiesta una tremenda satisfacción porque ha perdido el alcalde de la UDI, eso le hará muy bien a la ciudad, pero preguntarnos por qué la propuesta de la nueva mayoría no fue la que obtuvo la alcaldía. Y hay que reconocer el mérito, en este caso de Sharp, que fue capaz de, en una situación donde había cierta duda en la población respecto a las alternativas en cuestión, cómo visualizaron en él una alternativa que mostraba acoger y recoger mucho mejor la expectativa y la demanda que tiene la comunidad de Valparaíso. Diputado Lautaro Carmona, gracias por haber conversado con nosotros esta noche. Buenas noches. Buenas noches.